1 de cada 4 adolescentes está expuesto a ruidos que pueden suponer un riesgo de daño auditivo permanente. Es lo que ocurre si van a una discoteca, tienen un grupo de música o escuchan canciones a todo volumen en sus reproductores portátiles. Así lo asegura un estudio elaborado por la Fundación Dr. Barajas y en la que colaboran la Consejería de Sanidad y la Universidad de La Laguna. Por encima de los 85 decibelios comienza el riesgo de pérdida auditiva. Escuchar música en un MP3 a toda potencia ronda los 105 decibelios y con 1 hora de exposición el daño puede ser permanente. En el caso de un concierto basta con 15 minutos. Hombre, cuando está demasiado alta, malestar. O sea, muchas veces no disfrutas de la música, porque si la tienes muy alta no disfrutas. Yo creo que eso nunca lo piensas cuando lo estás utilizando. Si estás oyendo música muy alta, solo quieres oírla más alta porque te gusta. Yo no aguanto mucho tiempo en lugares con la música muy alta, me da dolor de cabeza muy rápido, entonces siempre intento buscar un lugar más tranquilito y hacer descansos en medio cuando estoy expuesto a niveles muy altos de sonido. Cuando salgo de fiesta o lo que sea, intento no ponerme muy cerca de los altavoces porque si no me voy a quedar sorda. Los síntomas son distorsión acústica, zumbido en los oídos o cambios del umbral auditivo. La mitad de los casos de pérdida auditiva se pueden prevenir, pero se desconoce con anterioridad quiénes son sensibles y quiénes no. Los expertos recomiendan limitar el tiempo de exposición y usar auriculares de calidad que aíslen del ruido exterior. El ruido de fondo te va a impedir oír la música y lo que vas a hacer es subirla. Entonces, en ese sentido es bueno utilizar, por ejemplo, auriculares con cancelación de ruido o auriculares de inserción, de los que te aíslan del exterior y no te dejan oír nada más. La Fundación Dr. Barajas ha elaborado una página web con la posibilidad de realizar un test de audición o bajar un sonómetro al móvil. Hoy está con nosotros el presidente de la Fundación Dr. Barajas para la prevención e investigación de la sordera, el doctor José Juan Barajas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, estos test de audición, ¿para qué nos pueden servir? ¿Qué conclusiones podemos obtener con estas aplicaciones que ustedes ponen a disposición del público en la web? Bueno, la principal función de un test auditivo es establecer el nivel de audición que nosotros tenemos. Es decir, este es el punto de partida a partir del cual nosotros podemos determinar si una persona ha perdido audición. O sea, que es el nivel mínimo de audición. Esto es lo que nos establece los test auditivos que nosotros hemos puesto en la página web. ¿Las generaciones más jóvenes en estos momentos son más susceptibles o más sensibles a este daño irreparable auditivo que nuestros padres, por ejemplo? Yo creo que no. La población sigue teniendo la misma sensibilidad. Otra cosa es que los hábitos actuales sean distintos a los de nuestros padres o nuestros mayores o a la misma generación. Pero la sensibilidad al ruido yo creo que no ha cambiado con el transcurso del tiempo. Sin embargo, a todos nos ocurre, ¿no? Después de salir de un concierto o haber estado expuestos a música muy elevada, todos salimos con ese pitidito, esos acúfenos que nos indican que tenemos un pequeño daño, ¿no? El problema es que si ese daño va a ser permanente o no, y ahí es donde varía en función de la persona, ¿no? Esa es la diferente sensibilidad que tiene una persona u otra. Sí, efectivamente esto es así. Después de estar expuestos a ruidos intensos, se produce este ruido en el oído, a veces acompañado de pérdida auditiva. Hay unas personas que lo sufren más, otras menos, y hay personas que en las 24 horas recuperan la audición que tenían antes de ir al concierto, y otras no. Y esto es precisamente lo que no sabemos anticipar. Por eso siempre es recomendable evitar estos ruidos intensos, sobre todo ruidos intensos prolongados. No se puede anticipar, pero una vez que se ha producido, ¿hay síntomas o nos podemos dar cuenta realmente de que hemos perdido ese pequeño porcentaje de audición, por ejemplo? El paciente se percata inmediatamente que no oye como antes y acude a un profesional normalmente. Entonces, muchas veces, el propio organismo hace la recuperación y a veces nosotros tenemos que dar alguna medicina, pero la recuperación o no es más dependiente de que el propio organismo se recupere. Hasta el punto, con esto lo que le quiero decir es que nuestra intervención a efectos de cambiar la sensibilidad auditiva es relativamente poca. Por eso es tan importante evitar, más que nosotros tengamos que intervenir. ¿Qué porcentaje de la población sufre acúfeno? Acúfeno en un sentido general lo puede sufrir aproximadamente un 60 o un 70% de la población. ¿Y tiene solución o lleva un tratamiento? Dicho de esa manera, es quizás una contestación, quiero un poco de explicación. El acúfeno se puede perfectamente tratar y ahí existen distintas modalidades de tratamiento para tratar el acúfeno. ¿Por qué es tan importante prestarle atención a estas medidas de prevención, por ejemplo? Porque ¿qué consecuencias puede tener luego en cuanto a las relaciones sociales o a la integración en la sociedad el tener esa pérdida auditiva? Hombre, la sensibilidad auditiva es extremadamente importante en nuestro mundo de relación. Nosotros nos comunicamos normalmente, no siempre, a través de la palabra.
y evidentemente el no poder oír, sobre todo el distorsionar el lenguaje, hace que nuestras conversaciones, nuestro mundo, pues sea mucho más complicado, mucho más difícil, crea personalidades con un cierto grado de aislamiento. Entonces todas estas cosas repercuten en la personalidad de los individuos, se retraen mucho más a la hora de intervenir. O sea que tienen unas repercusiones muy grandes en nuestra vida diaria, vamos a ponerlo en esos términos. Doctor, ustedes desde la Fundación llevan años intentando concienciar, sensibilizar a la población de tener cuidado con exponerse de forma permanente a este ruido. ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes, por ejemplo, después de este estudio? ¿Son conscientes de que pueden dañarse? Yo creo que sí, yo creo que en general la gente sabe, y lo hemos visto en el reportaje previo, de que la audición está muy en relación con que se tomen determinadas medidas. Una de ellas, no solamente esta, es evitar estar expuesto a ruidos intensos. O sea que yo creo que la contestación a la pregunta suya es que yo creo que la población en general conoce esto. Y en cuanto a esos daños o esas pérdidas de sensibilidad auditiva, ya no derivada de la exposición a mucha música, sino, por ejemplo, de pequeños, cuando a los niños se les tiene que diagnosticar de pequeñitos si no escuchan bien, ¿tenemos los suficientes apoyos, los suficientes refuerzos para diagnosticar de forma precoz y poder tratar a tiempo? Yo creo que en nuestra comunidad estamos muy bien dotados para poder hacer diagnósticos muy precoces y poner los remedios también muy precoces en la vida, que esto es crítico, porque yo creo que usted sabe que en la medida que nosotros seamos intervencionistas pronto, una vez bien diagnosticado, el porvenir de los niños en cuanto al desarrollo de su lenguaje es extraordinariamente rápido. O sea que yo creo que sí, que estamos bien dotados en nuestra comunidad para poder llevar a cabo tanto los estudios de diagnóstico como los de tratamiento. Y luego, una vez que comienza ese tratamiento, por ejemplo, cuando utilizan prótesis auditivas, hay una queja colectiva de todas las personas que lo utilizan de, bueno, pues, además de que su precio es elevado, luego el mantenimiento, una reparación, hace falta ayudas por parte de las instituciones. ¿Son suficientes las subvenciones que hay o hace falta prestar más atención en ese tema? Hay que distinguir la población infantil y la población adulta. La población infantil dispone de muchos recursos, está muy bien atendida. Las personas mayores sin recursos están muy desasistidas. Nuestra fundación ha creado un programa para las personas mayores sin recursos para proporcionarle prótesis auditivas hasta donde podamos. Y trabajamos muy intensamente con determinados ayuntamientos y con determinados asistentes sociales que determinan la necesidad. Pero la pregunta hay que dividirla en los dos sectores de la población. Es frecuente personas de mayor edad con una pensión muy reducida, perfectamente lúcidos desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista y que no tienen los recursos suficientes como para poder comunicarse. Y esto es verdaderamente, yo diría que trágico, porque una persona que no puede comunicarse con sus nietos, etcétera, produce una sensación de mucha angustia en muchas personas. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que esa labor de concienciación siga haciendo su efecto en la sociedad y bueno, si no se puede prevenir a tiempo, por lo menos evitar que sus secuelas vayan a más. Muchas gracias, Carolina, hasta luego. Intervención.